Muy bien, de esta manera retomamos este programa con una presentación que vamos a tener ahora por parte del señor Mauricio La Rosa, que ya nos acompaña. Por favor, Mauricio, bienvenido, adelante. Él es especialista en investigación de mercado. Mauricio abordará un tema de muchísima, pero muchísima relevancia, ¿sí? Del logo a la lógica, el auge del consumidor racional. Así que lo recibimos con este aplauso y ya estamos con predisposición para escuchar sobre este tema. Mauricio, muy bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, un gusto estar en las jornadas, en la Bienvenido. número 25, muchas gracias. Realmente recién nos estábamos acordando de las primeras voy a hacer una introducción cortita nomás, no se preocupen, en el Hotel Excelsior en el año 99, que estuvimos ahí hablando justamente de Category Management. A Diego, uno de nuestros directores, estuvo exponiendo ahí y bueno, nos parecía un poco cómo mirar en retrospectiva, es interesante ver cómo el desarrollo o cómo van quedando a veces de lado algunas prácticas, algunas herramientas buenas para utilizar. Hoy con varios clientes estamos empezando a implementar controles de planogramas y demás, y cómo eso llevó una evolución de 25 años y todavía estamos en una parte incipiente, o sea, todavía todo lo que nos queda de oportunidad por crecer. Metiéndonos un poco en la charla, hoy le pusimos un título de Logo a la Lógica, tratar de entender cómo en el último tiempo hemos dejado un poquito de lado el valor de las marcas, el valor agregado, cómo hemos pasado a tener un predominio fundamental del precio, de los descuentos, de la palabra reintegro, que hoy parece, como me decía el otro día un cliente, yo la verdad que si hoy voy a comprar un producto de consumo masivo sin reintegro me siento un bobo. Me siento que estoy haciendo el peor negocio de mi vida. O sea, hemos llegado a un punto donde realmente los descuentos tan agresivos, 40, 50, 60% de descuento, fueron tomando predominio por sobre las marcas. Y un aspecto que a nosotros nos pareció muy interesante también de ver es cómo hace por lo menos 3, 4 años atrás, yo cuando iba a comprar, digamos, algún producto al supermercado de mi preferencia, yo miraba cuál era el banco que hacía la oferta de ese supermercado, iba, me sacaba la tarjeta de crédito y hacía la compra correspondiente. Y hoy es el banco en realidad el que me dice dónde tengo que comprar. Y eso, a mi entender, es algo que tenemos que analizarlo bastante bien porque nuestros supermercados, si bien tienen un valor, han ido perdiendo, digamos, esa ecuación, que es el poder que esté desde nuestro lado, que esté desde lo que son los retailers y no esté solamente desde un valor de una promoción o de una tarjeta, y mucho menos que lo que determine sea el porcentaje de descuento. Vemos una guerra terrible. El supermercado al lado mío pone menos 40%, yo pongo menos 50%, la farmacia de enfrente pone menos 60%, el otro menos 70%, le damos menos 80%, estamos nivelando todo para abajo y realmente lo que estamos haciendo es un esfuerzo titánico de precio, algunos casos apalancado en lo que son financiaciones bancarias, en otro caso apalancado en lo que son también esfuerzos de proveedores, pero en realidad lo que estamos haciendo es deprimiendo en algunos casos el mercado desde el precio para volverlo más accesible, pero creemos que de a poco y con esta mejora que hay de poder adquisitivo, tratar de llevarlo un poquito a recuperar ese valor. Para ir avanzando, vamos a ver, para ir de lo general a lo particular, primero cómo avanza el Paraguay. Le pusimos Paraguay en grado de inversión. Realmente a nivel macroeconómico seguimos presentando un crecimiento en la región muy importante. No solo estamos en grado de inversión según Moody's, sino que seguimos un índice de precio a consumidor muy controlado del 4%. De hecho, la perspectiva es terminar en 4.4, es decir, por debajo de 5% este año. Tenemos un índice de confianza del consumidor prácticamente en un 50%, con un crecimiento de PIB de más de 20% en la última década, un indicador similar si lo miramos desde el PBI per cápita, un nivel de desempleo controlado, de hecho ha mejorado en el último periodo en más de un punto, el desempleo directo de hecho está en 4.9, que es el más bajo de la región, como puntos significativos importantes y como puntos de apalancamiento generales muy importantes. Ahora, ¿cómo juega todo dentro de esto cuando nosotros miramos el consumo y lo que tiene que ver con la relación de los ingresos? Nosotros creemos, o por lo menos dentro de los cálculos, hacemos estudios de share of wallet y demás, lo fundamental es entender cómo es el ingreso del consumidor para entender qué dinero disponible tiene para gastar y por ende cuánto me correspondería o a mi tienda o cuánto me correspondería a mi marca o cuánto a mis categorías de producto. Si nosotros miramos esta construcción de pirámide a nivel socioeconómico de Paraguay, hay un 5% que pertenece a un ABC1, un promedio de ingreso de más de $2.200 mensuales. Tenemos lo que es el C1
El C2, perdón, el C3, que sería la clase media típica, con un ingreso promedio de $1.000, y lo que es la base de la pirámide, la parte más fuerte, el 64%, que sería un D1, D2, con un promedio familia cercano a los $600. Esto es ingreso, para que lo tengamos en cuenta, porque veo que algunos están tomando fotos, a nivel familiar. Hay que tener en cuenta que el promedio de ingreso familiar de aportantes al hogar está en 1.9. Si redondeamos 2 personas, quiere decir que en un promedio tenemos que tener en cuenta que el ingreso Paraguay está alrededor de los 2,5 millones de guaraníes, y lo identificamos de manera unitaria para que podamos justamente sobre eso hacer los cálculos como un dato importante a nivel general. ¿Qué aspecto de coyuntura hoy nosotros vemos dentro del consumo masivo? Identificando los generales o los 4 principales. Por un lado vemos un canal moderno muy activo, lo habíamos dicho, en activaciones, en promociones, muy agresivo con descuentos. Por otro lado, un nivel de bancarización importante. Hay que tener en cuenta que el Paraguay pasó en el último año y medio de tener prácticamente 1.200.000 plásticos a un poco más de 2 millones de plásticos, es decir, ha duplicado en lo que tiene que ver con un periodo menor a 2 años la cantidad de plásticos en el mercado. Y fuera de tener esa digitalización, estamos llevando a una formalización también importante de esto y a una dinámica de consumo muy bueno, porque lo integramos dentro de todo lo que son estas plataformas comerciales que permiten que haya un mayor movimiento, digamos, dentro de lo que es el volumen de venta. Por otro lado, hemos mejorado mucho, en más de un 20%, la venta en lo que son los shoppings y los comercios, mucho turismo, muchas actividades, digamos, a nivel de eventos que han dinamizado mucho al país, y eso ha dejado movimiento importante de dinero en el último tiempo, principalmente ahora con eventos deportivos, anteriormente como epicentro, digamos, de congresos y demás, que han tenido una mejora importante. Por último, lo que tiene que ver lo que nosotros denominamos inflación de bolsillo. Hay todo un desafío, y hubo en este tiempo mucha charla acerca de que tenemos niveles inflacionarios. De hecho, nosotros le dejamos al consumidor que espontáneamente nos diga cuál es el nivel de inflación, y el 70% nos dijo la inflación en el Paraguay es de 25%. Lógicamente, si contrastamos el 25 al 4.4 que recién hablamos, hay una diversidad importante de porcentual. Nosotros eso lo entendemos desde el lugar de que si hace 2 años yo tomaba mi portafolio, más que portafolio, no de una empresa, en mi hogar, compraba los productos de consumo masivo, yo podía, digamos, comprarlos de la frontera y comprarlos a un valor del 50% o menos de lo que valía acá. Esa misma canasta, si la tengo que comprar hoy de aquí, tengo una inflación en el bolsillo del 72% de aumento de precio. Que en realidad no es que el país aumentó 72%, sino que yo cambié el origen de donde yo compraba los productos, y eso sí es un impacto muy importante, porque como vimos, los salarios sobre el básico se movieron solo 4%. Entonces una inflación del 72% es importante. O bien, por otro lado, si compraba 35 productos básicos de la canasta de consumo masivo, hoy podría comprar 14. Es decir, o compro menos, o compro menos de la mitad, o sufro esta inflación, con lo cual estas salidas que hablamos de reintegro y de tener esos beneficios y ese 20-30% a nosotros nos genera realmente más que una oportunidad, una necesidad. Hay una gran base de la pirámide, el 64%, que esto lo transforma en compras por necesidad, porque si no, no le rinde directamente la ecuación. ¿Qué opinan los consumidores acerca de esta inflación de bolsillo, de la economía de su hogar? Bueno, cuando nosotros le preguntamos cómo considera que está la economía de su hogar, vamos a ver que si bien hoy creen o tienen una opinión negativa un 35% de la gente, el año pasado era 42%. Es decir, vemos que hay un moderado optimismo o todavía una cierta incertidumbre, pero en el fondo con un manto de mayor positivismo, digamos, dentro de lo que es la media respecto a lo que era el año pasado. Sin embargo, cuando le hacemos la misma pregunta acerca del país, sí, yo no me vuelvo, digamos, tan positivo. Casi un 50% cree que la parte económica sigue siendo un debe a nivel general de instituciones. Entonces, cuando comparamos qué opino del país versus el hogar, fíjense que el optimismo sobre la situación económica del hogar está en 39 y estaba en 33 el año pasado, y sobre el país solamente un 21% se muestra optimista. Es decir, yo veo que cuando dependen las cosas de mí, de mi hogar, de disminuir los gastos, de ajustarme más el cinturón, de conseguir otro trabajo, porque el jornal diario no es suficiente. Tengamos en cuenta que en Paraguay el 40% de la PEA tiene un ingreso de jornal diario, con lo cual eso condiciona mucho la compra óptima que pueda realizar con un poder adquisitivo tan bajo.
que cuando yo tengo que ir a las necesidades generales del país y creo que esa ayuda me va a venir del país. Si yo tengo una MIPYME, yo creo que dentro de lo que yo tengo yo puedo hacerme más eficiente, pero no porque una institución gubernamental vaya a venir a solucionarme algo. Por eso yo tengo más optimismo sobre lo que yo puedo hacer en mi hogar que sobre la expectativa que tengo sobre el país. ¿Y cuál es este problema? ¿Cuál es este problema económico? ¿Dónde yo veo la necesidad? El tener deudas es un factor muy importante. Hoy hay que sumar a todos estos descuentos gente que hoy no tiene más línea en la tarjeta de crédito. La morosidad en las tarjetas de crédito de niveles de tarjeta de menos de 5 millones es muy alta. La gente se financia la compra de gasto corriente de supermercado con tarjeta, es más, la sacan cuotas, con lo cual esos porcentajes al ser más altos, lógicamente hablamos de esta dificultad de poco dinero disponible para gastar. ¿Por qué? Porque tenemos un endeudamiento alto. De hecho, cuando le preguntamos cómo considera el tipo de endeudamiento el consumidor, vamos a ver que un 40% lo considera entre alto y excesivo, y eso baja bastante parejo para cada uno de los niveles socioeconómicos. Esto es importante tener en cuenta porque normalmente esto es una pregunta que a uno le genera un cierto resquemor y normalmente uno trata de no ser tan drástico consigo mismo. Sin embargo, estamos hablando de que 4 de 10 consideran que su endeudamiento del hogar es entre alto y excesivo principalmente. ¿Y qué tendríamos que recortar o qué recorte del consumidor cuando el endeudamiento es alto, me queda menos dinero y tengo que empezar a dejar menos categorías de producto? Bueno, primero suprimo vacaciones, salidas y esparcimiento. Artículo de comida caro, el vino, el asado, la carne es uno de los principales disparadores y es uno de los puntos mayores en cuestión con respecto a la inflación. De hecho, fue el producto sobre el cual se ha discutido últimamente que los precios han subido en gran medida y hoy el consumidor lo interpreta de esta manera. Fíjense como el tercer artículo que suprimiría a la hora de bajar, digamos, algún tipo de consumo. Luego lo que tiene que ver con saldo para internet, me colgaré de algún wifi, pero no puedo seguir pagando volumen. De hecho, hay promociones que a la madrugada ofrecen tarifa libre para que uno pueda, digamos, descargar ahí determinados contenidos y de esta manera no gastar más dinero. Fíjense a lo que llegamos justamente porque eso forma parte de esta disminución que tiene que ver con los gastos. Un punto que habíamos dicho que no era menor era lo que tenía que ver con la bancarización. Nosotros en las mediciones internas que hacemos de manera sistemática a nivel nacional, vemos que hasta el año pasado el 54% de los consumidores estaban bancarizados. Este año el mismo estudio nos dio un 62%. A nivel oficial está un poco más de 70% el nivel de bancarización. Ha crecido más de 10 puntos en el último año y medio, en virtud a esto que hablamos de los elementos digitales dentro de las tarjetas que han permitido este desarrollo, pero con un importante contenido, y volviendo un poco al tema del endeudamiento, con los préstamos. 6 de 10 han sacado un préstamo dentro del último año. Fíjense abajo, si lo ven por nivel socioeconómico, los niveles más bajos, el D1 y D2, ha tomado préstamos por lo menos el 63% de esos consumidores, y cuando vemos de qué institución lo ha tomado, fíjense que aparecen, bueno, primero los bancos, después las financieras, las cooperativas y también los prestamistas, ¿no? Que sabemos que normalmente ahí las tasas de interés nos van a jugar seguramente en contra, y este número es el 22% del nivel D1. Quiere decir que de esos 63 puntos, 22 puntos están tomando, digamos, préstamos de este tipo de casas, ¿verdad? Que lo que hace es justamente terminar de complicar un poco el panorama financiero o económico financiero de un hogar. Más complicado aún si nosotros vemos qué destino le dio justamente a estos préstamos. El pago de deuda se sitúa en primer lugar con un 48%, contingencia luego en un 24%, consumo en un 10%, y todo lo que tiene que ver con inversiones, fíjense, está entre 1 y 2%, es decir, la mayoría de los préstamos se toman para pagar deuda o para gasto corriente, ¿verdad? Entonces ahí, a esos niveles justamente de baja inversión y de tasas de interés alto, es donde se resiente mucho lo que tiene que ver con la economía del hogar, y es ahí donde justamente tenemos un consumidor que tal vez no solamente descuento, necesite un poco de oxígeno, necesite un poco de plazo de pago, necesite de repente algún tipo de otra financiación, porque tal vez simplemente no pueda ni siquiera acceder a ese producto porque no le da el margen de lo que ingresa mensualmente o los jornaleros de manera diaria para poder adquirir ese tipo de productos.
¿Cómo queda el gasto en supermercados? El gasto el que tiene que ver con alimentos. Esta es una matriz que muestra por nivel socioeconómico el porcentual de cuánto representa cada rubro que nosotros tenemos dentro de nuestros hogares, digamos, en el gasto diario. Primeramente, tenemos dos rubros que concentran el 45%. Por un lado, un cuarto de los ingresos se van deudas, llámese préstamos en sí mismos o tarjetas de crédito, un 20% en lo que tiene que ver con alimento, cosmética, bebida y limpieza. Luego viene un 14% alquiler y un 9% transporte, como los cuatro rubros principales en general que hoy un consumidor, digamos, engloba dentro de sus gastos mensuales. Y en ese 20% vemos un promedio interesante que es que el gasto dentro de estos rubros, que incluimos también verduras y carnes a los citados, es de 1.350.000 guaraníes mensuales. Es prácticamente un 3% más de lo que fue el año pasado, y un aspecto bueno es que si lo desagregamos por rangos, digamos, de gasto, vamos a ver que han crecido este año respecto al año pasado los niveles más altos. De 1 millón a 1.800.000 creció 2 puntos, de 1.800.000 a 3 millones 3 puntos, y un punto más en más de 3 millones de guaraníes. Es decir, es el primer estudio que nosotros nos dan en los últimos 5 años que hay una mejora no solamente del gasto total, sino una mejora de ese nivel de gasto a niveles de desembolso más alto, y esto realmente es positivo, y después vamos a ver en la canasta de consumo que se nota porque tenemos una recuperación de consumo en el último año de manera bastante interesante. ¿Cómo queda el perfil del consumidor? Nosotros tenemos una matriz de control, digamos, de seguimiento del perfil marcario, que son los marquistas, economicistas y racionales. Básicamente el consumidor marquista es el que compra por marca, el driver que define es la marca, el economicista compra directamente por precio, y el racional es el que hace la relación costo-beneficio, que dice que si encuentro una marca, aunque no sea la más conocida, a un precio aceptable la compro. Es decir, bajo esa premisa está el consumidor racional. Hoy tenemos un 62% de acto de compra racional, un 33% economicista y un 5% marquista. En esta estructura, fíjense la tendencia de los últimos años. Hacia el año 2016 teníamos un 48% de racionalidad, un 33% de economicista, y el marquista está en 19%. No está en este gráfico, pero hacia el año 2003-2004 el marquista había llegado a 30 puntos. De hecho, hasta el 2019 tenía una performance muy fuerte. Llegó la pandemia, fuerte racionalidad, llegando a los 73 puntos, y hoy se sostiene, digamos, esta racionalidad en un punto importante. Recupera en los últimos 3-4 años el economicista por estas acciones comerciales y todo enfocado en precio, como dijimos, y el marquismo es el que no se logra recuperar. Es decir, la marca o la compra a partir de la marca, o que la marca sea la decisión primaria, es lo que no se logra en los últimos años. Fíjense, no llegamos ni a 10% del año 2022 para acá, y es ese valor de marca el que nos encargamos en el último tiempo de no construirlo, o por lo menos no ponerlo en los lugares más privilegiados, y es un poco por el cual nosotros les comentábamos esto, que se da transversalmente en el resto de las categorías. Fíjense, acá pueden elegir, seguramente varios de ustedes se van a sentir identificados con algún rubro. Fíjense que hay 70% de racionalidad en alimentos, 51 a 57% en bebidas, con y sin alcohol, 60% en cosmética, 57% en golosina, entre 50 y 70 entre cigarrillos y pots. La realidad es que la racionalidad es transversal a todas las marcas, y si bien hay algún punto en marquismo interesante, como podemos ver en bebidas alcohólicas al 21 o bebidas sin alcohol al 16, la realidad es que han perdido mucho terreno, o ha perdido mucho terreno lo que son las marcas marquistas, en función a esta racionalidad de compra, que es importante. Importante tener en cuenta que la racionalidad no se da sobre marcas mainstream, o el marquismo se da solamente sobre marcas premium, sino que la construcción y el concepto es: voy a buscar la marca, voy a buscar un precio o hago una relación costo-beneficio. Amén de cómo sea la marca. Eso es importante, porque es más que nada con ese hábito de compra y de cómo eso convierte cada perfil de consumidor. Si había una oportunidad en los últimos años que nosotros veíamos clara, y lo hablamos con muchos amigos del sector, que nos parecía muy interesante, es lo que tiene que ver con las marcas propias. Nosotros venimos midiendo sistemáticamente las marcas propias desde las ventas de supermercados que tenemos, y de lo que es el hábito, que es lo que queremos poner un poquito aquí, que es que el nivel de conocimiento viene bien, arriba de 80%, 82% exactamente, 2 puntos mejor que el año pasado.
El nivel de compra también, 7 de 10 manifiestan haberlas comprado, esa sí es una realidad. Tenemos arriba citadas todas las categorías más mencionadas. El tema es que la gran mayoría de las categorías son commodities y también ahí queda una oportunidad de implementar esto sobre categorías que tengan un mayor valor. No lo digo que los commodities no los tengan, pero sí que pueden ser diferenciadores y a partir de un paraguas de marcas fuertes de nuestro retailer apalancar en nuestras marcas un mayor valor poniendo ese valor agregado a cada uno de los productos para que pueda tener un crecimiento significativo más importante, principalmente porque las marcas propias todavía están por debajo del 3% si eso lo llevamos a volumen de venta total, ¿verdad? Bien desde el reconocimiento, bien desde la compra, todavía queda un terreno grande por realizar porque después de este suceso que vivimos, de que el contrabando fue migrando, digamos, y fue disminuyendo hasta un punto bastante bajo, es la marca propia la que tiene una buena oportunidad al tener esa relación justo costo-beneficio, que es lo que estamos hablando desde lo que es el consumidor racional. ¿Y cómo quedan allí jugando los canales de venta y las modalidades? Bueno, este es un cálculo, para los que no conocen saben que tienen que ver con el hábito. Acá todo vale 1. No es volumen de venta, sino es hábito. ¿Dónde realizo mis compras en alimentos, cosmética, bebida, limpieza, carne y verdulería? Uno responde más de una opción, porque no solamente compro solamente en un lugar, por eso no cierra 100 para que lo puedan ver. Y lo que vemos claro es una oportunidad brillante. Nosotros tenemos a los supermercados y hipermercados con el 93% del acto de compra, los almacenes 85%, los negocios de cercanía 71%, los mayoristas 60%, autoservicios 63%, dentro de los principales indicadores. Para todo lo que es personal care también se suman las farmacias con un 95%. Si esto lo hiciéramos en volumen de venta, nuestra importancia como canal supermercado estaría en el orden del 17% de las ventas, sin embargo asciende al 93% del acto de compra, es decir, tenemos 93 personas de 100, captamos en cuanto a volumen de venta el 17%. Eso transforma en una oportunidad de seguir captando, digamos, ese consumidor un poco más volumen de venta como una oportunidad clara, porque claramente nos visita el 93% todos los meses. Después está cuánto desembolso en un canal y cuánto en otro. Fíjense que el promedio de canales de compra de un consumidor hoy está en 4.3, muy por encima del año 2019, que ese número era solamente de 2, ¿verdad? Se ha duplicado. Hoy el consumidor, de acuerdo justamente a las misiones de compra, va ampliando el universo de canales. De hecho, el online también ha tenido un crecimiento en este punto. Dentro del hábito me refiero más que nada, porque en tema de peso de venta está todavía por debajo del 1%, pero son aspectos a tener en cuenta para también nosotros podamos ver qué oferta y cómo estamos direccionando las ofertas, porque por ejemplo, nosotros que medimos con la Capace también el canal online y hemos identificado algunas oportunidades buenas de promociones que de repente no están activas o productos que no están activos de la misma manera que un retailer físico, y eso es importante para poder tener todo en línea, todos los canales que vinculamos al consumidor con nosotros. ¿Y cómo juegan esto las promociones? Tanto que hablamos de promociones, ¿cuáles son las promociones que hoy el consumidor valora? Y bueno, se veía venir sin poner el slide, ¿no? El reintegro es la promoción, el reintegro es lo que espero, es donde yo espero, donde espero para comprar. Compro de acuerdo al nivel de reintegro que tenga. Luego vienen los días de descuento y en tercer lugar lo que es un 2x1, un 3x2. ¿Qué de eso espero yo? Casi el 6 de 10 esperan los días de oferta para comprar. Es cierto que hoy hay un nivel, digamos, diario de oferta permanente, lo cual permite, lógicamente, que esto se dé más asiduamente, pero en general hoy el consumidor espera sí o sí estos días de compra para comprar, principalmente alimento y bebida, farmacia, combustible, medicamento y productos de limpieza, que son los de mayor justamente concentración dentro de lo que tiene que ver con estos rubros y con estos días de compra. Bueno, ¿cómo queda la canasta de consumo? La canasta de consumo masivo que nosotros medimos, o nuestra canasta que denominamos la canasta CCR, tiene que ver con cuidado personal, cuidado del hogar, alimentos, bebida, cosmética, limpieza, tabaco, como las categorías principales o grupos de categorías principales.
Vamos a ver una evolución que nos lleva a este año 2025 en un promedio de 0,7% por encima. Ya habíamos visto en la última parte del segundo semestre del año pasado una mejora de los volúmenes importantes respecto a los años anteriores, y ni miremos al 2023 que la canasta estaba por debajo. Estamos sosteniendo un nivel de mejora importante. Si vemos en la parte superior el canal moderno o el canal supermercado, vamos a ver que esta performance llega más fuerte, inclusive si bien el promedio de este año es un 7%, ha llegado a puntos de doble dígito, principalmente los 2 primeros meses del año, con un crecimiento bastante importante. Puntualmente junio está menos 2%, pero también porque junio del año pasado estuvo 14% arriba, que fue uno de los picos históricos del último tiempo. En el promedio, el canal supermercado está 7% por encima en el year to date a junio con respecto al año pasado, y el canal minorista también empezó a recuperar importancia, está un 0,3% por encima. Por eso vemos una mejora general de la categoría justamente en 0,7%. ¿Por qué el promedio de 0,7? Por lo que dijimos, 17% de peso del canal supermercado, 83% el peso del canal tradicional. ¿Cómo varía esto por grupo de categorías? Bueno, si miramos este mismo promedio acumulado en ese 0,7, fíjense que prácticamente todas las categorías de consumo se están recuperando. Se recupera lo que es almacén, importante, 4%. Almacén había sido la categoría más golpeada en términos de pandemia, hoy tiene una recuperación importante. Cuidado personal, se recuperan golosinas, bebidas con y sin alcohol. Y solamente lácteos lo vemos con 1% por debajo, y bueno, y tabaco, que presenta una categoría sistemática de caída. El resto están por encima de los niveles del año pasado, e incluso, fíjense si lo vemos en el tiempo, le quiero mostrar este slide. Este es un gráfico que compara de 2020 contra año anterior hasta el year to date del año 2025. Fíjense que en ese 2020 y 2021 en pandemia la canasta caía entre 2 y 5%, con prácticamente todas las categorías afectadas. En el año 2022 hubo una relativa estabilidad. En el 2023, que pensábamos que era el año de volvimos a tener una caída importante, y ya el año pasado, con este efecto menor de productos de extrazone, con estas promociones y activaciones justamente, y valor que se le sumó a la compra, hay un 1% de mejora de cierre del año pasado, y ahora estamos en 0,7, es decir, un crecimiento sobre ya un año de mejora. Digamos que desde el año 2018 que no veíamos un crecimiento de la canasta de consumo en lo que va de estar 1% por arriba. ¿Qué perspectivas nosotros vemos con lo que queda del año? Bueno, nosotros vemos que vamos a tener un año que viene con crecimiento en un promedio de un 2%. En general, nosotros vemos que hay mejoras, digamos, en inversión, lo que dijimos, mejoras en lo que tiene que ver con la dinámica de turismo y consumo, que también nos viene de la región. Hay mejoras en las remesas, que las remesas son fundamentales. Cada vez que crecen agresivamente las remesas, eso repercute muy positivamente en consumo masivo. El nivel de empleo mejorando o disminuyendo el de desempleo, como lo queramos ver, también es importante para esa mejora, y eso hace que con estos indicadores de las remesas con 31% por encima, tenemos un nivel de maquila que no solamente genera más de $1.000 millones, sino que genera más de 28.000 empleos, y eso también es positivo a la hora de sumar a lo que tiene que ver con la canasta de consumo. Las exportaciones mejorando también 4%, un Producto Interno Bruto que va a estar otra vez entre los principales de la región, una expectativa entre 3,5 y 4%, más el estar en grado de inversión, que normalmente esto atrae mayor volumen de importación. Nosotros creemos que vamos a tener, digamos, un recupero, digamos, positivo por sobre un 2024 que había ya tenido un desarrollo bastante importante y bastante significativo. Que hay oportunidades en bastantes rubros. Nosotros hicimos un módulo de sostenibilidad para entender y para ver cómo tratar de sumar este valor agregado, o sumar de repente categorías que nosotros hoy no las estamos viendo como oportunidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con productos sustentables han tenido un nivel importante de incorporación. De hecho, 6,8 de 10 personas nos manifiestan haber comprado a lo largo del último tiempo un producto que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, o con el respeto por la naturaleza, o por lo que tiene que ver que venga desde el lado del autoconsumo. Digamos, todo este cuidado responsable en general ha tenido, digamos, también un desarrollo y con un crecimiento importante, principalmente dentro del canal supermercadista. Lo que tiene que ver con el consumo de productos veganos, las leches vegetales han crecido un 58%, los snacks
sin ingredientes animales han crecido un 53%, las carnes vegetales han crecido un 45%, digo como productos, digamos, de consumo selectivo que han tenido realmente una performance muy buena, o lo que tienen que ver con los libres de gluten. Fíjense que si bien hay más recordación en los productos libres de gluten que de consumo, 62% ha comprado alguna vez este tipo de productos que también tienen que ver con este hábito saludable, vida saludable, y lo que tiene que ver con justamente la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente. Así también, sondeando, digamos, distintos tipos de productos, tenemos, habrán visto en los supermercados los stickers negros. Nos dio curiosidad entender si eso jugaba negativamente sobre las marcas o sobre los consumos. El 84% lo reconoce y lo reconoce como presente en los puntos de venta. Y le preguntamos si alguna vez tuvo en cuenta esas restricciones. El 64% nos decía que sí. No nos decía que no lo compraba, pero sí en los focus group indagamos algo interesante, que es que era un freno para la compra, ¿verdad? Y principalmente sobre los productos impulsivos. Era como nos decían, voy a comprar un chocolate y le veo tantos sellos que me arrepiento, en vez de comprar 4, si compro 1. Nos parece simpático porque realmente sobre las categorías, si uno lo hace sobre las marcas con sellos, han disminuido en alguna proporción esa compra y no es un tema menor. No nos afecta tan directamente porque hoy en nuestra oferta no tenemos todavía esa ley que aplique y no se extiende a todos los productos, pero para los productos que se importan de esa manera no es un factor menor y es un factor para por lo menos tenerlo un poco en cuenta. Bueno, por último, para ir cerrando, porque se nos acabó el tiempo, volver a insistir con esto. Volvamos a trabajar sobre el valor de marca, sobre el valor agregado, sobre tratar de construir, ya sea desde nuestras marcas de retailer, sobre nuestras marcas de consumo masivo, un valor agregado, la experiencia de compra. Hoy decíamos que la experiencia de compra no es poner un sofá para que pueda estar navegando en redes sociales, sino en solucionarle la vida al consumidor. Y eso es práctico para todo nivel socioeconómico. Recién hablaba en el expositor anterior y decía, bueno, a un shopping va toda la familia y participa. Bueno, si viene a nuestro supermercado toda la familia, démosle una buena gastronomía en el patio de comidas, démosle entretenimiento para los chicos y después cada una compra también a un buen precio, pero que no todo el valor sea solamente en hacer una compra conveniente y de un precio bajo, sino que nosotros podamos ese espacio para compartir, darle ese valor de experiencia y no hacer solo la concentración en un porcentaje, porque vamos a terminar sumando porcentajes y no vamos a llegar nunca a un valor de nivelar para arriba, ¿verdad? Tenemos que tratar de nivelar para arriba y construir sobre el valor de las marcas. Bueno, es todo, les agradezco mucho, espero que no haya a esta hora un poco tarde para hablar de tanto número y un poco rápido, pero bueno, muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, Mauricio. De verdad, un aporte sumamente importante. Tu capacidad de síntesis, impresionante. Muchísimas gracias. Bien, para que podamos seguir con nuestro programa, ya vamos a invitarlos a que puedan pasar al salón, que puedan seguir observando acerca de las marcas, los productos, que puedan tener estos minutos para seguir interactuando también con los demás. 30 minutos. Y posteriormente, ya el desarrollo de la siguiente conferencia magistral, ciberseguridad, gestión de incidentes, notas desde la experiencia, peligros inminentes, potenciales y actuales para el sector. Al cabo de 30 minutos exactamente. Muchas gracias.